la fe. Así que quiero que me acompañe a Carta a los Romanos, capítulo 3, verso 21. Vamos a ir hasta el final de ese capítulo. He titulado mi mensaje, La justicia de Dios revelada en el Evangelio. Dice la palabra del Señor: pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. ¿O es el Dios de los judíos solamente? ¿No es también Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles. Porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo, al contrario, confirmamos la ley. Imagínese estar en un túnel totalmente oscuro, pero a medida que usted avanza, ese túnel parece que no tiene final, es decir, es oscuridad tras oscuridad tras oscuridad. De esa manera luce un poco la carta a los Romanos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, versículo 20. Es un túnel que parece oscuro, parece que habla de cosas que son difíciles de aceptar y a veces para algunos también difíciles de creer. Un túnel que parece muy fúnebre, en el cual la oscuridad es el gran problema que presenta, y es que el hombre ha pecado rechazando a Dios. Y a causa de eso, el hombre está sin esperanza. De esa manera, en un sentido, estaba la iglesia por algunos siglos, debido a que no podían leer la escritura, estaban la escritura reservada solamente para el clero y para aquellos que sabían latín, creyendo, no solo desconociendo que eran pecadores, sino aún pensando que podían recibir el cielo haciendo buenas obras o comprando la salvación por medio de las indulgencias. Judíos y gentiles, habla Pablo, son culpables delante de Dios por el pecado, y parece entonces que no hay esperanza de ser salvos del justo juicio de Dios. No hay buena obra entonces en ellos que les dé alguna posibilidad de ser reconocidos como justos delante del tribunal de Dios. Si el Señor es un juez, y si es un juez justo, no como los que tenemos nosotros, debe proclamar una sentencia. Y si los que están frente a Él son hombres que tienen corazones tan oscurecidos, entonces la sentencia tiene que ser condenación. Ahora, el judío, el asunto es que Pablo escribe y afirma de que el judío cree que puede tener cierta esperanza porque tiene la ley. Si el judío dice, bueno, yo conozco la ley, yo conozco qué es pecado y qué no es pecado. Y el gentil, por otro lado, el hombre pagano, el hombre incrédulo, ha hecho ídolos que piensa que lo pueden salvar. Ha hecho ídolos que creen que pueden darle esperanza. Ahora, Pablo entonces expone la condición de los hombres y dicen, efectivamente, si confiamos en nosotros mismos y en nuestras obras, no podemos tener esperanza. Ahora, los primeros 3 capítulos de Romanos habla de esto. Lo primero que dice es, Pablo a los romanos es, Dios se ha manifestado desde la creación. Es decir, todas las cosas creadas evidencian y le muestran a todos los hombres de que existe un Dios. Y que existe un Dios que debe ser adorado. Pero el hombre, en lugar de reconocer que Dios existe y que debe adorarlo, el hombre se ha opuesto a Dios. De hecho, se dice que el hombre prefirió adorar a las criaturas antes de adorar al Creador. Es por eso que ellos se
entregan a una idolatría. Dios mismo los ha entregado a causa de esa rebeldía. Dios lo que hizo fue entregarlos a su propio corazón, entregarlos a su idolatría, ¿no? Entregarlos también a pasiones degradantes, dice el capítulo 1 en el verso 26, es decir, los hombres dejaron el uso natural de sus cuerpos y se encendieron hombres contra hombres en relaciones lujuriosas y pecaminosas, lo mismo las mujeres, ¿no? Dios también los entregó a tener una mente depravada y también los entregó a ser esclavos de sus propias pasiones. Y esto es lo que vemos. Usted tal vez dice, no, pero yo no soy de esos, porque yo no estoy entregado a idolatría, yo no estoy entregado a esas pasiones depravadas. Bueno, Pablo da una lista de cómo luce la esclavitud al pecado. El capítulo 1, versículos 29, voy a leerlo rápidamente, dice, él está mostrando cómo son esos hombres que están, dice él, llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, jóvenes, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen. Tal vez usted diga, no, yo no hago nada de eso, pero dice, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Es decir, de esa manera luce el corazón humano según las palabras del apóstol Pablo. Ahora, el asunto es que algunos que se consideran judíos dicen, no, yo no estoy allí. Pero dice él, algunos circuncisos, o la manera como se referían a los judíos, tienen esa circuncisión externa, solamente en la carne exterior. Pero él dice, es necesario que el corazón mismo del hombre sea circuncidado. Es decir, es necesario que el corazón del hombre sea tomado y lo malo sea quitado. El asunto y el gran problema es que ningún hombre puede hacer eso. Ningún hombre puede hacer eso. Dios entonces se presenta en la Escritura y Pablo lo presenta como un Dios que es santo. Es decir, un Dios que es perfecto. Y no solo es santo, no tiene mal en sí mismo, sino que también es justo. O sea, que si es santo, debe aborrecer la maldad. Pero si es justo, no solo debe aborrecerla, sino que debe castigarla. ¿Quién entonces puede salvarse de la justa ira de Dios? ¿Quién entonces puede salvarse del castigo que merece? ¿Cómo entonces los hombres pueden presentarse ante ese Dios esperando ser declarados justos? ¿Quién puede hacerlo? Ese, mis hermanos, es el gran dilema y que viene a ser el corazón del Evangelio. El corazón del Evangelio es la respuesta a una pregunta que parece imposible de responder. Y la pregunta es, ¿cómo puede Dios salvar a hombres pecadores sin dejar de ser justo? Porque si simplemente los salva y pasa por alto y dice, está bien, no voy a castigar tu pecado, tal Dios sería injusto, porque todo pecado merece castigo. Muchos ven este pasaje, mis hermanos, como el corazón de toda la Biblia. Muchos ven este pasaje como el corazón de todo el Evangelio en sí mismo. Ahora, es por eso que este pasaje vino a ser tan fundamental en lo que hoy nosotros conocemos y celebramos como la Reforma Protestante. Y mi anhelo y mi deseo es que abracemos esta verdad, que venga a ser también centro de nuestras vidas. Y es que solo podemos ser salvos por la fe en Jesús, justicia de Dios. Y quiero desplegar tres aspectos o tres verdades presentadas por Pablo acerca precisamente de la justicia de Dios y la salvación de los pecadores. Ahora, algunas personas creen que no necesitan ser salvados porque no entienden quién es Dios. No entienden quién es Dios. Ahora, lo primero que dice Pablo después de estar abordando este túnel oscuro, este pasaje oscuro, depravación del hombre, el hombre es pecador, su corazón está endurecido, sus pasiones son desordenadas, Pablo comienza esta sección y dice, pero ahora. Es decir, si el hombre es
ese tipo de ser, oscuro y pecador, si el hombre no puede hacer nada para salvarse, ¿qué pasará? Y él dice, pero ahora la justicia de Dios se ha manifestado. Ese es mi primer punto, versos 21 al 23. La justicia de Dios se ha manifestado. Los hombres que están en esa terrible condición no pueden salvarse, pero pueden ser salvados. Nadie puede salvarse, pero todos pueden ser salvados. Ahora, si la justicia de Dios es la justicia de Dios la que viene a rescatar el hombre no tiene justicia. Viene la justicia de Dios entonces en rescate de él, es la única que puede salvarlo. Ahora, toda la escritura, dice Pablo, que esta justicia ha sido confirmada por medio de ¿qué? De la ley y de los profetas. Es decir, Pablo no está hablando algo que sea diferente a lo que por siglos Dios ha revelado a sus profetas en la antigüedad. De hecho, todo el Antiguo Testamento muestra dos cosas: que el hombre es un gran pecador, pero que Dios está interesado en perdonar. Nuevamente la pregunta es, ¿cómo puede hacerlo Dios sin dejar de ser justo? Ahora, se muestra desde Génesis. Dios debe castigar el pecado, por eso Adán y Eva son expulsados del jardín. Pero Dios también desea salvar a un pueblo para él. Ahora, el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento atestiguaba esto, que Dios perdonaba, pero que era necesario que se derramara la ira de Dios sobre el pecado de su pueblo. Y eso lo vamos a ver en detalle en el punto siguiente. Y es que esa ira debe ser desatada, porque el pecado ha ofendido a Dios. Ahora, esta justicia que se ha manifestado es por medio de la fe, versos 22 y 23. Es decir, que la fe en Jesucristo responde al dilema de cómo puede Dios perdonar sin dejar de ser justo. La respuesta entonces es por medio de la justicia de Cristo, por medio de la fe en Jesús. Ahora, la justicia de Dios se revela en aquellos que han depositado su fe en Jesucristo. Es esta justicia la que necesitan todos, escúcheme, todos los hombres para ser salvos, debido a que todos los hombres han pecado. Hermanos, los hombres no solo podemos ser salvos o justificados ante Dios poniendo la fe en Jesucristo, quien es el que revela la justicia de Dios. Es la única forma en que nosotros podemos ser salvados. Pero entonces, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es que Jesús demuestra que Dios es justo? ¿Cómo es que Jesús manifiesta la justicia de Dios? Esto me lleva a mi segundo punto, y es que somos justificados por la redención en Cristo. Verso 24 al 26 dice, todos son justificados, ¿de qué manera? Gratuitamente, por su gracia, por medio de la redención, fíjense en esta palabra redención, que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. ¿Para qué? Para demostrar en este tiempo su justicia, es decir, todo se trata acerca de la justicia de Dios, para demostrar su justicia a fin, es decir, el propósito es que Él sea el justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Uno de los pasajes que contiene más riqueza al exponer el Evangelio es este. Pablo escribe a la iglesia en Roma. En un sentido, es un tratado evangelístico para cristianos, porque Pablo está escribiendo a una iglesia. Ahora, tal vez usted está acá sentado y usted es parte de la iglesia y usted dice, ok, pastor, sí, yo entiendo qué es el Evangelio. Es más, me lo preguntaron en la entrevista para ser miembro. Gloria a Dios, si usted lo entiende. Pero el asunto es que el Evangelio, entender estas verdades, no solo es la puerta para entrar al reino de Dios, sino es el camino también para perseverar en eso. Es decir, el Evangelio es la puerta, es el camino, es todo lo que nosotros necesitamos constantemente. ¿Cómo entonces son salvados los pecadores? ¿Cómo un pecador puede presentarse justo delante de un Dios santísimo? Hay una respuesta corta y una respuesta larga. Voy a dar las dos. La respuesta corta es
estando unidos a Jesús por medio de la fe. Pero esa respuesta también debe ser entendida por medio de lo que Pablo afirma. Y es lo que dice en el verso 24. Somos justificados gratuitamente por la gracia de Dios por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Mis hermanos, ser salvado es ser justificado. Ahora, ser justificado significa ser declarado justo. Es decir, que haya una declaración de justicia. El asunto es que, como hemos visto, esa declaración no puede basarse en nuestras buenas obras, porque todos somos pecadores. Es decir, Dios no responde a nuestras obras y declara es justo. No es posible que eso pase. Y esto es una mala noticia. Y es que nadie puede, en un sentido, limpiar su currículum delante de Dios, ¿no? Algunas personas, ¿no?, se están presentando para ser aceptados a algún trabajo. ¿Y qué hacen? ¿No? Maquillan un poco lo que han hecho, ¿no? Entonces hacen un curso de 2 o 3 horas y le dan un pequeño certificado y dicen, no, soy técnico en tal, ¿no? Entonces hace un técnico y dice, no, yo soy profesional en tal, ¿no? Y así buscamos todo el tiempo pulir o mejorar nuestra imagen frente a otros. Pero escúcheme bien, nadie puede hacer eso delante de Dios. No importa lo mucho que usted se esfuerce, aún haciendo cosas exteriores que parecen ser buenas, porque Dios conoce la profundidad de lo que hay en nuestro corazón. Entonces la justificación significa ser declarado justo. Y si nadie puede tener esa declaración por su mérito, quiere decir que es necesario que pueda ser hecho en base al mérito de otro. Pero nuevamente hay un problema. Todos los hombres han pecado. ¿Quién puede entonces tener esa justicia que pueda ser puesta sobre mí? Ahora, antes de pasar a responder esto, quiero decirles que hoy es un día para dejar de confiar en nuestras buenas obras pensando que pueden salvarnos y poner nuestra confianza en Jesús. Todos nosotros debemos poner nuestra confianza en el Señor. Nuestros hijos, nacer en un hogar cristiano es una gran bendición. Pero ese certificado de nacimiento en un hogar cristiano no es una declaración de justificación. Es decir, necesitan ser salvados también, porque son pecadores. Ahora, esta justificación debe basarse entonces en la justicia de alguien más. Dios declara a pecadores como justos siempre y cuando estén en Cristo. Es decir, estén unidos a Él. Y la manera como esa declaración puede ser posible, según lo que Pablo enseña, es que es a través de la fe. Es decir, la fe nos une al que sí es justo, para que estando unidos a Él, entonces delante del tribunal de Dios, Él pueda decir sí, justo. Y uno entonces dice, bueno, pero no hice nada, solo confié. Sí, pero tampoco confiaste, porque realmente la fe aún también es algo puesto por Dios para que nosotros podamos hacerlo. La NTV lo traduce, sin embargo, con una bondad que no merecemos. Es decir, esto es una declaración gratuita que parte de la bondad de Dios. Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Mis hermanos, la gracia es el favor de Dios sobre los pecadores que les otorga algo que no merecen. Y es que la justicia de Jesús se cuente como suya por medio de la fe. Es un regalo, es un don, es algo dado por Dios. Esa es una transacción asombrosa que solamente puede ser hecha por Dios. Por eso la salvación solamente es del Señor. Cuando nosotros tenemos fe en Jesús, fíjese lo asombroso de esta transacción. Cuando tenemos fe en Jesús, hay una transacción, y es que nuestros pecados son puestos sobre Él. Es por eso que lo que hace Él en la cruz
es recibir el castigo no de su pecado, porque él no pecó, sino recibir el castigo del pecado de aquellos que han puesto su fe en él, es decir, ese castigo que se carga sobre él. Pero no solo eso, sino que su justicia, es decir, hay una transacción, la justicia de Jesús, su perfecta obediencia se pone en nuestra cuenta. No solo la cuenta es vaciada, sino la cuenta es llenada con algo que no merece, justicia de Jesús. Esa es la manera como Dios salva a un pecador sin dejar de ser justos, a causa de que somos redimidos por la sangre de Jesús. Ahora, la redención, ¿qué es esto de la redención? Y hoy vamos a encontrar varios términos que parecen extraños y que tal vez no conocemos a profundidad. La redención es un pago realizado por Jesús del castigo que debían recibir los pecadores. Ese término se refiere entonces a la compra de un esclavo para hacerlo libre. Literalmente entonces es liberación de la culpa, el castigo y el poder del pecado por medio del pago de un rescate. Es decir, cuando hablamos de que somos redimidos por Jesús, lo que estamos diciendo es que fuimos rescatados por Él. Fuimos rescatados con un alto costo. Mis hermanos, Jesús pagó por su pueblo con su propia sangre para que fuéramos de Él y para librarnos de ser esclavos del pecado. ¿Recuerdan aquella lista de pecados que da Pablo en los primeros capítulos? Bueno, tal vez usted pudo chequear todas, ¿no? Tal vez dijo, uy, no, pero siquiera no estaba esta porque también hubiera dicho que sí. Bueno, todo eso fue pagado por Jesús para que nosotros ya no seamos esclavos del pecado. Y esto debe darnos ánimo, porque parece que el pecado a veces es un enemigo imposible de vencer. A veces el pecado parece que no podemos hacer nada en contra de él. Pero el asunto es que si hemos puesto nuestra fe en Jesús, solamente por un acto de bondad de Dios que nos da fe para creer, si hemos puesto la fe en Él, se nos dice que hemos sido rescatados de ser esclavos. Por lo tanto, amados, si pertenecemos a Jesús, no podemos ni debemos seguir viviendo como esclavos. Debemos tener esperanza de que en esa lucha contra el pecado, Él está con nosotros. Ahora, la vida y la cruz de Jesús demuestran la justicia de Dios. ¿En qué forma? Su vida demuestra la justicia porque su vida demuestra que la ley es buena. Es decir, que todos los mandatos de Jesús, de Dios, son buenos. Porque Él que los obedeció en su propia vida hizo que fuera evidente que Dios es justo. Él muestra su justicia entonces al cumplir lo que debe ser cumplido, pero también muestra su justicia al recibir el pecado por la transgresión o por el pecado. Es decir, la cruz en sí misma muestra tanto lo bueno que es Dios como la grandeza de la ira de Dios contra el pecado. Nadie puede ver una cruz ensangrentada y decir que para Dios el pecado es algo ligero. Verso 25, pero también se nos dice algo más. Jesús no solo es nuestro redentor, sino que también fue nuestra propiciación. Ahora, si sacáramos una hoja y les digo, vamos a hacer un quiz, ponga usted el significado de propiciación, tranquilos. Yo sé que muchos no sabrían definirlo. Es difícil. Es una palabra rara. Nadie hoy usa esa palabra, o tal vez muy pocas personas, ¿no? Pero lo que se nos dice entonces es que Jesús fue la propiciación, es decir, el pago definitivo por el pecado, que también demostró la justicia de Dios. Nuevamente, el centro del asunto es que Dios es justo, es la justicia de Dios. Ahora, Pablo no solo quiere exponer que Jesús fue nuestro redentor, sino que también fue nuestra propiciación. Es decir, que no solo nos redimió, sino que también en lo que pasa en la cruz, Él mismo vino a ser la propiciación y expiación por el pecado. Ahora, Jesús fue nuestra redención porque fue la propiciación por el pecado. Y vamos a explicar ahora, bueno, pastor, propiciación, ¿y de qué se trata? Pablo, hablando a los romanos, habla a personas que entienden qué es esto, pero nosotros seguramente no tenemos esto en nuestra mente. Ahora,
Para hablar de esa propiciación tenemos que hablar. Por eso Pablo dice, esta justicia fue atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, todo esto es de lo que se ha estado hablando en todo el Antiguo Testamento. Y tal vez usted está acá y usted está diciendo, bueno, yo no entiendo mucho porque eso de Antiguo Testamento, eso suena raro o distante. Sí, es distante, ¿sí? Seguramente, no, ninguno de nosotros, digamos, viene de ese contexto, pero es importante porque la historia del Antiguo Testamento refleja la historia de un Dios que está dispuesto a salvar a su pueblo. En Éxodo capítulo 25, usted tome nota, no vamos a leerlo, pero en Éxodo capítulo 25, Dios, después de que Israel es sacado de Egipto de ser esclavos, Dios da instrucciones a Moisés para que construya algo que se llamó el tabernáculo. Es decir, era como una gran tienda movible donde se presentaban los sacrificios a Dios. Ese tabernáculo que era movible, que en el desierto ellos lo trasladaban cada tanto que Dios los llamaba a avanzar, ese tabernáculo vino a ser después el templo de Jerusalén, ¿no? Entonces, Dios le da las instrucciones a Moisés para que dentro del tabernáculo hubieran diferentes elementos que mostraban la adoración a Dios, ¿no? La mesa de los panes, la fuente del agua, etcétera, ¿no? Y el asunto es que dentro de ese tabernáculo había un lugar en la parte más profunda que fue lo que se conoció como el lugar santísimo. Pero el asunto es que lo santísimo del lugar es que allí estaba lo que se conoció como el arca del pacto o el arca del testimonio. ¿Qué era eso? Esa arca del pacto era como un cofre gigante de madera, ¿no? Como cubierta por oro. Dentro de ese cofre estaba el maná que Dios les había dado en el desierto, estaban las tablas de la ley y estaba la vara de Aarón. Y sobre esa arca del testimonio, que atestiguaba quién era Dios, estaba algo que se llamó el propiciatorio, que era la tapa de ese cofre, una tapa de oro también, y encima de esa tapa habían 2 querubines cuyas alas cubrían el propiciatorio. Entonces estaban los querubines, dice la instrucción dada por Dios a Moisés, que estaban mirando ambos hacia el arca, ¿no? Y allí, en ese propiciatorio, era donde el sacerdote, una vez al año, realizaba la propiciación en el día que se conocía como el día de la expiación. Usted puede ver eso en Levítico capítulo 16. Entonces el sumo sacerdote, había toda una tribu de sacerdotes que hacían sacrificios a Dios, pero había un sacerdote en particular, el sumo sacerdote, que hacía este sacrificio una vez al año. Así que este hombre tomaba la sangre y hacía la propiciación. Es decir, la propiciación era cubrir la ira de Dios que era merecida por el pueblo a causa del pecado con sangre. Propiciar era poner sangre sobre esa ira que el pueblo merecía. Así que este sacerdote, sumo sacerdote, entraba una vez al año, ¿no?, con esa sangre y la ponía sobre el propiciatorio. Es decir, que los querubines que manifestaban la gloria de Dios y el enojo y la ira de Dios contra el pecado, antes estaban mirando simplemente el pecado del pueblo, habían transgredido la ley, habían transgredido el hecho de que Dios es proveedor y habían transgredido todo lo que simbolizaba el arca del pacto. Pero ahora los querubines miraban sangre, es decir, la ira se ha aplacado. Pero lo que dice Pablo es que Dios exhibió de manera pública a Jesús como propiciación por su sangre por medio de la fe. Bueno, ¿qué significa esto, pastor? Estamos hablando de unos sacrificios allá en el Antiguo Testamento de animales, pero ahora se nos dice que Jesús, ¿qué sucedió? Entonces, ¿fue que Jesús puso su sangre ahí en ese propiciatorio? Bueno, en un sentido sí. Y eso lo habla en Hebreos, el autor de Hebreos, que Él entró no a un templo hecho por manos humanas, sino al templo celestial, del cual todo lo terrenal era solamente una figura. Es decir, lo que sucede en la cruz, mis hermanos, es que la sangre de Jesús viene a ser aquella que cubre, no de una manera temporal, porque la sangre de los animales tenían que año a año hacerlo, sino de una manera permanente y definitiva el pecado del pueblo. Por eso dice Pablo que Dios en su tolerancia pasó por alto los pecados pasados. Pablo quiere que quede algo claro: el perdón de los pecados
amados, siempre fue y siempre será solamente por la sangre de Jesús. No hay dos tipos de sacrificios. Y usted me puede decir, bueno, ¿y entonces qué pasó con la sangre de los machos cabríos? De todo eso que usted acaba de decir del propiciatorio. Bueno, lo que está explicando Pablo y lo que podemos ver en el resto de la Biblia es que esos sacrificios del Antiguo Testamento en sí mismos no podían perdonar los pecados ni propiciar la ira por los pecados. Los sacrificios venían a ser una señal que apuntaba a que vendría alguien que haría una propiciación verdadera y definitiva, ¿no? En un sentido, entonces, esta obra de Jesús cubriría una vez y para siempre los pecados del pueblo. Sujel Michelet, me gusta cómo él lo pone, ¿no? Y es que él habla de esta salvación como si fuera una salvación a crédito, ¿no? Si usted tiene una tarjeta de crédito, tal vez varios acá tienen. Usted compra un televisor, usted va, la pasa, ¿no? Y el televisor, ¿qué es? Suyo. Y usted va y lo cuelga ya, ¿no? Es suyo, pero al mismo tiempo no es suyo, porque usted no lo ha pagado, ¿no? Pero es suyo, ahí está. Lo que pasaba con la sangre de los animales en el Antiguo Testamento es como haber comprado ese perdón con una tarjeta de crédito. El asunto es que Dios no estaba confiando en que en el futuro se iba a hacer, sino en que Él había decretado que eso iba a pasar. Y Dios veía tanto los sacrificios del Antiguo Testamento como el sacrificio de Jesús, lo veía en el mismo lugar, porque Él está por encima del tiempo. Entonces ese pago, entre comillas, que se realizaba anteriormente era simplemente un símbolo, no para Dios, sino para los hombres, de que Dios iba a enviar un sacrificio que iba a ser definitivo. Y entonces Dios en su paciencia pasaba por alto los pecados en base a la sangre de los animales que no tenían poder para propiciar, pero que apuntaban a una sangre que sí lo iba a hacer, que era la sangre de Jesús. De esto es lo que habla Isaías en el capítulo 53, 7 siglos antes de que Jesús viviera. El siervo sufriente llevó el castigo de nuestros pecados. Sobre él vino el castigo de nuestra paz, fue sobre él, dice el escritor. Por su sangre nosotros somos sanados. Es decir, los pecados de Abraham, los pecados de Moisés, los pecados de David, los pecados de Josué, los pecados de todos los antiguos fueron pasados por alto a causa de que Dios estaba seguro que iba a enviar a su Hijo para que Él pusiera la sangre verdadera y eterna. Es maravilloso porque cuando pensamos en lo que sucede en la cruz, mis hermanos, se nos muestra que esto era lo que estaba pasando. Cuando Jesús muere en la cruz, no estaba muriendo un mero hombre. Estaba mostrándose que Dios en su justicia había enviado a su propio Hijo para que su sangre expiara, propiciara el pecado. Es por eso que el velo se rasga, mostrando ya no es necesario. El último sacrificio fue realizado. Ya el propiciatorio no necesita recibir más sangre. Ya la sangre fue puesta. La tierra entera se oscureció porque esa propiciación estaba siendo realizada. Ahora, esa propiciación es a través de la fe. Y quiero ser claro en esto porque tal vez para algunos va a ser difícil. Y es que es a través de la fe. Y esto quiere decir que no es para todos los hombres. Es decir, esa sangre vino a ser propiciación por aquellos que ponen su fe en Jesús. No hay tal cosa como en que todos los caminos conducen a Dios. No hay tal cosa. Hay que poner la fe en Jesús. Esa es la fe que se apropia de esa propiciación, de esa redención, de esa justificación. Es la fe la que nos une a Jesús y entonces somos declarados justos porque Él derramó su sangre para propiciar nuestros pecados y entonces redimirnos o comprarnos para Él. Hermanos, solo podemos ser salvos por medio de la fe en Jesús, quien muestra la justicia de Dios. Es por eso que podemos venir ante Dios
sin la culpa y la condenación del pecado. Es por eso que podemos gozar de Él para siempre, hermanos. La bendición más grande que tiene el creyente. Decía un puritano: Dios, dame a Jesús, porque Él es el don que contiene a todos los dones. El gozo que debemos tener como cristianos es que al estar unidos a Él, podemos tener una relación gozosa con Dios, pero una relación que fue costosa. Él puso a su Hijo y Él dio su sangre para que nosotros podamos gozar de Él para siempre. Ahora, es necesaria tal salvación, verso 26, para mostrar la justicia de Dios y que solo Él puede justificar al que es de la fe en Jesús. Es decir, Pablo está diciendo, eso era necesario para que se demostrara que solo Dios es justo, nadie más. ¿Ven por qué es un problema que los hombres reconozcan que necesitan ser salvos? Porque todos los hombres creen que son justos. Tal vez usted está acá y usted esté diciendo, pastor, pero yo no soy tan malo, yo pues de vez en cuando tengo malos pensamientos, de vez en cuando quiero ser infiel a mi esposa, de vez en cuando me dan ganas de matar a alguien cuando me cierran el carro, pero eso no me hace tan ok lo que usted diga. Lo único que sé es que la Biblia enseña que el Dios de la Escritura es un Dios perfectamente santo y que delante de Él nadie puede tener un currículum bueno. La salvación refleja la justicia de Dios y que esa justicia requirió que Dios mismo viniera, se encarnara en la segunda persona de la Trinidad, viviera perfectamente y se entregara en el madero por nosotros. Mis hermanos, solo Dios, un Dios justo, justifica al que es de la fe en su Hijo. La pregunta es si usted cree esto, si usted cree en Jesús. Ahora es importante que este es el Jesús que salva, el que es redentor y el que es propiciación. La fe que salva no es la fe que ve a Jesús solamente como un buen maestro moral o como un ejemplo. Si usted le pregunta a un hinduista, él le va a decir, sí, yo creo en Jesús, pero no cree en este Jesús. Por eso, aunque él lo afirme, no puede ser salvo. Alguien que crea en el Islam le va a decir, yo creo en Jesús, ahí está en el Corán, pero no cree en este Jesús. El Jesucito del que algunos dicen y al que se encomienda, no es este Jesús. Ese Jesús es el que redimió nuestros pecados, el que se entregó a sí mismo para hacer la propiciación, el que dejó la tumba vacía al tercer día, resucitó de los muertos, que está sentado a la diestra de Dios, aún intercediendo por nosotros. Es en ese Jesús que debemos creer, el único que puede salvarnos. Es en Él quien tenemos nuestra fe. Ahora, iglesia, esta es la fe que nosotros sostenemos. La pregunta es si vivimos como si creyéramos estas cosas. La pregunta es si somos padres que enseñamos de este Jesús a nuestros hijos. Si les enseñamos, mira, Él es el Dios justo. Jesús es santo. Tienes que creer en Él, en ese Jesús. Jóvenes, debemos reflejar a ese Jesús. No un Jesús políticamente correcto y como con ondas de hippie, no. Es ese Jesús, el que se entregó por nosotros, el que se dio a sí mismo por nosotros, para que nosotros entonces creyéramos en Él, pero para que también viviéramos para Él. Hermanos, nuestra vida es Cristo. Ese es el mensaje de la Biblia. Ese es el evangelio que refleja y revela la justicia de Dios. No podemos añadir nada, sino poner nuestra fe en el Salvador. Alguna vez Lloyd Jones decía, Jesús dice, he acabado la obra que me diste que hiciese, ya está hecha, está completa. Por tanto, nosotros predicamos una salvación completada. No se nos ha dejado nada más para hacer, solo recibirla. No hay nada que tengamos que añadirle, no hay buena obra ni mérito que tengamos que proveer. Todo está en Cristo y solamente en Él. ¿Cuál debe ser entonces el resultado de recibir eso? Tal vez usted hasta ahora diga, ok, yo recibo eso, pastor, gloria a Dios, sí. Pero ¿cuál es entonces el resultado? ¿Cómo deberíamos vivir
los que somos rescatados. Esto me lleva a mi punto final, y es que la fe humilla y transforma. Verso 27 al 31. Dice, ¿dónde está pues la jactancia? ¿Queda qué? Excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. ¿O es el Dios de los judíos solamente? ¿No es también Dios de los gentiles? Sí, dice Pablo, también de los gentiles. Porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe, escúchame bien, a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo. Al contrario, confirmamos la ley. Pablo entonces pregunta, ¿dónde está la jactancia? Es decir, si esa es la salvación que se ofrece a los hombres, ¿dónde está la jactancia o dónde está el motivo de orgullo? Si hemos sido salvos por gracia, por medio de la fe, quien es en Jesús, que es la demostración de la justicia de Dios, ¿podríamos entonces jactarnos de algo? Amados, ser cristianos debe ser un sinónimo de humildad. Somos salvos por la gracia de Dios por medio de la fe. Pero escúcheme bien, servir a Dios también debe ser un sinónimo de humildad. Toda jactancia, como dice Pablo, queda excluida por la ley de la fe. Ahora, la gran conclusión del discurso de Pablo es que el hombre justificado es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Es decir, no hay obra que me pueda justificar o declarar justo o me pueda salvar. No hay obra que pueda hacer eso. Solamente la fe en Jesús. Por eso somos justificados. Ahora, hermanos, esto no fue una invención de Lutero o de Calvino. Ellos no fueron más brillantes que otros y hablaron esto. No. Lo glorioso de la reforma no son los instrumentos usados por Dios, sino el Dios que pudo usar esos instrumentos para traer a la luz verdades que habían permanecido encerradas por el catolicismo romano. Siglos en que solo podían leer la Biblia el clero, los que sabían latín. Imagínese usted leyendo ahí Romanos, pero sin poder leer lo que decía. Pero al mismo tiempo la iglesia, la que se suponía que debía enseñar quién era Jesús, le decía, mira, pon una moneda en el cofre y vas a salir del purgatorio. Haz esta buena obra y consigue estas reliquias y puedes ser salvo. Usted no podía leer la Biblia, usted decía, ok, si eso es lo que tengo que hacer, lo hago. Pero Dios inquieta a estos hombres para que ellos digan, no es por medio de las obras, sino solamente por medio de la fe. Esa es la gloria del evangelio. Eso es lo que nos distancia de otros que se llaman cristianos, en que solamente por medio de esa fe. Ahora, Él es el único Dios que salva y que salva a todo tipo de hombres, tanto judíos como gentiles. Entonces afirmamos, en primer lugar, que solo hay una manera para ser salvos y es por medio de la fe en Jesús. Pero en segundo lugar afirmamos que esta salvación es la misma para judíos y no judíos. Dios siempre ha tenido en su plan ser el Dios de todo tipo de hombres. La salvación nunca ha sido para un grupo exclusivo de hombres o para una etnia. La salvación siempre ha buscado incluir a hombres de todo tipo. Por eso hacemos misiones. Porque creemos en que el evangelio debe alcanzar a todo tipo de hombres. ¿Es el evangelio lo que necesitan los que creen en el confucianismo, en el hinduismo, en esa? Claro. Porque solo ese evangelio es el que salva. Y si hay lugares donde no están escuchando este evangelio, necesitan escuchar que solo hay un Dios. Pablo afirma, Dios es uno y Él es el que justifica por la fe a circuncisos y a incircuncisos. Ahora, también debemos evitar confundirlos en relación a la ley, porque algunos pueden decir, bueno, si la ley no podía justificar, entonces la ley no sirve. No, Pablo dice de ninguna manera, más bien esta salvación confirma la ley. El asunto, mis amados, es que la ley nunca tuvo el propósito de que los hombres pudieran ser salvos por medio de ella. El propósito de la ley siempre fue que los hombres pudieran darse cuenta de su condición pecaminosa.
y entonces decir, yo necesito ser salvado. La ley no era para que el judío dijera, bueno, este año no tengo que sacrificar nada, porque pasé en limpio. No. El propósito de la ley es que el judío dijera, no hay animales suficientes en la tierra para cubrir los pecados que he cometido. Pero dicen que un solo cordero, entonces yo voy a sacrificar solamente uno. Ahora, la ley sí pudo declarar a alguien justo, pero solamente a uno, a Jesús. Y a causa de esa justicia nosotros somos declarados como justos. Ninguno de nosotros puede cumplir la ley, por eso estamos bajo la condenación del pecado, pero Él sí lo pudo hacer, un hombre, Jesús, que vivió de manera perfecta, en justicia, obedeciendo a Dios. En su encarnación, Él plenamente vivió como un hombre, fue sujeto a debilidad y fue tentado, sin embargo, nunca pecó. Jesús mostró, mis hermanos, en su vida lo bueno de la ley. Su obediencia muestra a ese Hijo amado de Dios. Su obediencia fue aquello por el cual el Padre tuvo complacencia en Él. Es este Jesús el que mostró la justicia de Dios. No solo en su obediencia, sino en recibir el castigo por nosotros. Esto es algo asombroso. No hay nadie, ninguno de nosotros puede hacer nada para ser salvo. Otro pastor usaba esta ilustración para tratar de mostrar un poco lo que pasaba y quisiera usarla hoy, no es mía, así que imagínese que usted viviera allá al lado de una presa. No sé si usted ha pasado alguna vez por una presa, ¿no? Es realmente asombroso ver esa cantidad de agua. Miles y miles de kilómetros cúbicos de agua ahí represados. Y usted vive ahí abajo de la presa, ¿no? Cerca, tal vez, a 1 kilómetro, ahí en una casita, ¿no? Con su jardín, tranquilo. Y de pronto usted se despierta en la madrugada porque escucha un fuerte crujir. Usted sale de su casa y se asoma por su ventana y parece que la presa se empieza a romper. No importa lo rápido que usted corra. No importa que usted tenga un auto. Nada puede salvarlo de que esas toneladas de agua cubran su vida y nadie se acuerde de usted. Es más, nadie lo va a encontrar. Pero de pronto, antes de llegar a su casa, la tierra se abre y empieza a absorber toda esa agua. Y ni siquiera una gota toca su mejilla. Eso es lo que iba a pasar. Eso es lo que pasaría si los hombres no ponen su fe en Jesús. La presa nos arrasaría. Pero Jesús puso su vida, recibió todo el castigo para que hoy nosotros podamos decir gloria a ti, Señor. ¿Cómo debemos vivir? Esa fe no viene sola. Bien decía Calvino, la fe sola justifica, pero la fe que justifica no está sola. Es decir, la fe produce en nosotros el deseo de vivir para Dios. ¿Cómo entonces deberíamos vivir? ¿Cómo deberíamos vernos el uno al otro, amados? Si somos parte de la iglesia, es porque somos parte de un cuerpo que ha sido justificado por esa obra de Jesús. Deberíamos entonces, como dice Primera de Juan, amarnos unos a otros porque el amor es de Dios. Cuando no nos amamos, como que parece que olvidamos que hemos sido redimidos por la misma sangre. Y el asunto es que es difícil amarnos. ¿Cuál debería ser nuestro compromiso común de anunciar esa salvación? Tanto localmente como en las misiones. Ahora esto es asombroso, hermanos, la salvación del Señor. Y una y otra vez, y tal vez usted ya lo tenía claro, pero nuevamente se lo quiero recordar. Es gloriosa esa salvación que recibimos. Es lo mismo que habla el apóstol Juan cuando tiene su visión en Apocalipsis, y quiero terminar con esto. Hablando, viendo hacia el futuro, ¿cómo será aquel día del regreso de Jesús? Apocalipsis 7, verso 9. Dice, después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas
y con palmas en las manos. Clamaban a gran voz, la salvación pertenece ¿a quién? A nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Estos cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo amén. La bendición, la gloria y la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le respondí, Señor mío, usted lo sabe. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y aquel que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol les hará daño, ni ningún calor abrasador, pues el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Gloria a nuestro Señor. Gloria a nuestro Salvador. Mis hermanos, es el Evangelio de Jesús el que revela la justicia de Dios. Solo por la fe en Él es que podemos nosotros ser salvos. Gloria al Señor. Padre, gracias, Señor.